lo que más te llamó la atención en estas dos clases, dos o tres clases? Una cosa es la lisosima y otra cosa es un lisosoma, ¿ok? Todo lo que vaya a terminar enzima generalmente es una enzima. ¿Qué hacen las enzimas? Catalizan, cortan. Yo pensé que me estabas dando la respuesta de la enzima. En estos enlaces, ¿ya? Y van cortando, van deshaciendo, van destrozando. Y por eso vamos a tener esta terminación, ¿ok? Entonces, le decimos, identificamos a la lisosima como un compuesto que está presente en muchas, por ejemplo, en las lágrimas, en el sudor, ¿sí? Y nos sirve también de protección, ¿ok? ¿Qué hay de la respuesta adaptativa? Fuerte, por favor. No será que nos vamos a recibir a través de una vacuna. ¿Ya? ¿Qué recibimos en la vacuna? ¿Perdón? Ah, yo pensé que quería cerrar la ventana o la puerta o algo. Le daremos chance un ratito. ¿Qué recibimos en la vacuna? El virus, pero que no puede cocinar. ¿Ya? ¿Y qué es el virus? ¿Es una sustancia extraña o una sustancia conocida? Si es sustancia extraña, va a ser un antígeno. ¿Ya? Son dos cosas que se unen, que tienen relación, que tienen reacción, pero son dos cosas totalmente diferentes. Es casi lo opuesto, ¿ok? No podemos equivocarnos entre lo que es antígeno y lo que es anticuerpo, ¿ya? Porque el anticuerpo, ¿cómo identificamos, cómo dibujamos al anticuerpo? Una Y, ¿ya? Y el antígeno siempre va a ser una sustancia extraña. Puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un hongo, puede ser una toxina, ¿ya? Puede ser el veneno del alacrán, ¿ok? Es algo extraño. La estructura de un virus generalmente se representa así. Entonces, este anticuerpo lo va a producir el organismo cuando reciba el antígeno. Y este antígeno puede tener una vía de ingreso natural o una vía de ingreso artificial. ¿Cuál es la vía de ingreso natural? La enfermedad. ¿Artificial? A través de la vacuna. ¿Cómo que el suero? ¿Ya? La vacuna. ¿Ok? ¿Dónde está el suero? La pasiva artificial. Anticuerpos. ¿Ya? Un suero, acuérdense del dibujito del suero con las Y. ¿Sí? El antisuero contra la rabia, contra la hepatitis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, son dos cosas diferentes, que al final tienen afinidad, sí. Y eso es la respuesta inmune. ¿Ok? Este cuerpo extraño ingresa a nuestro organismo y nuestro organismo produce anticuerpos. ¿Ya? Si los va a producir, va a ser una respuesta activa. Si los va a recibir, va a ser pasivo. Porque el organismo no hace nada. ¿Ok? Pero al final, lo que nos interesa es que ese antígeno sea de alguna manera opsonizado por estos anticuerpos para que fácilmente lo puedan fagocitar y para evitar
vaya a replicar. ¿Ya? Lo atrapamos al antígeno. ¿Ok? Esa es la misión de los anticuerpos. Por eso cuando teníamos familiares que estaban muy enfermos con COVID, recurrimos incluso al plasma hiperinmune. ¿Qué hacía el plasma hiperinmune? No era antibiótico, no era antiviral. ¿Qué hacía? Anulaba la carga viral exagerada que tenía un paciente en estado crítico. ¿Ok? Y ya. ¿Qué más hemos visto? Hemos empezado con los mecanismos innatos. ¿Sí? ¿Cuál es el primer mecanismo innato que hemos visto? La fiebre. Hemos visto. ¿Cuál es el primer mecanismo? Piel. No. La piel es la primera respuesta que tenemos. ¿Ok? La piel. Yo les escuchaba fiebre, perdón. Pero mecanismo como tal, mecanismo es hacer algo, ¿sí? La fagocitosis. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestro segundo mecanismo? La fiebre. ¿Ya? Luego vamos a ver también sistema de activación del complemento. Si quieres, si te incomoda mucho, puedes cerrar la venta. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Está súper claro, es súper fácil, es cuestión de que ustedes tengan los conceptos claros. ¿Ya? Y vamos a estar con antígeno anticuerpo 2-3 semanas más. ¿Ok? Entonces, todo lo que es respuesta inmune, todo lo que es inmunología, se basa en esa unión, antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Bien. Entonces, nuestro primer mecanismo fue la fagocitosis. Muy bien, se acordaron que es mucho más fácil fagocitar a un antígeno opsonizado que a un antígeno suelto, libre. ¿Ya? Lo tenemos que, el organismo lo tiene que identificar. El otro mecanismo va a ser la fiebre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la fiebre? ¿Cuándo hablamos de fiebre? En la diapositiva anterior, en realidad es el reconocimiento que vamos a hacer, ¿no? Acá y antes que estaba allá. Esto ya hemos visto. Muy bien. ¿Qué pasa con el sistema retículo endotelial? ¿Quiénes forman parte de este sistema? En realidad, las células fagocíticas mononucleares. ¿Se acuerdan que decíamos cuando avanzábamos de los granulocitos que contenían en su interior también a la lisocima y a otras enzimas? Veíamos que la serie blanca, ¿sí?, estaba dividida en los granulocitos y los agranulocitos. ¿Ya? Dentro de los granulocitos, ¿quiénes están? Polimorfonucleares o neutrófilos. O, ¿qué más? ¿Qué también se les dice a los neutrófilos? Segmentados. ¿Ya? Es lo mismo. Polimorfonuclear, neutrófilo, segmentado. ¿Quiénes más estaban aquí? Basófilos, muy bien. ¿Quién más? Eosinófilos. ¿Ya? Perfecto. Y dentro de los agranulocitos, estos también son llamados, como estos son llamados polimorfonucleares, estos son llamados mononucleares. ¿Qué significa mononuclear? Que tiene un solo núcleo. ¿Cuáles son?
Linfocitos y monocitos. Perfecto. Linfocitos, vamos a dibujarlos más o menos así. ¿Sí? Es un solo núcleo. Los monocitos por lo general son más grandes y vienen a tener un núcleo arreñonado. Generalmente. ¿Ya? En cambio estos, los polimorfonucleares, van a tener varios núcleos. ¿Sí? Los basófilos también van a tener varios núcleos y sobre todo van a tener una coloración más intensa. Y los eosinófilos por lo general tienen dos núcleos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los que están en el sistema retículo endotelial y que van a servir de células fagocíticas? Estas células mononucleares. ¿Ya? ¿Dónde están presentes? En la sangre. ¿Ok? Por lo general, cuando nosotros hacemos un hemograma y hacemos un recuento y les informamos a ustedes cómo está distribuida esta parte celular, por lo general vamos a tener desegmentados hasta un 60%. ¿Ya? De los linfocitos vamos a tener alrededor de un 25%, monocitos 5%, eosinófilos 5%. Basófilos normalmente hasta de 0 hasta 1%. ¿Ok? Entonces jugamos con estos números en nuestra distribución. ¿Ya? ¿Ya han hecho parasitología su primera clase? ¿Ya han llevado? ¿La práctica también? Ya. Entonces ya saben cómo diferenciar una infección bacteriana de una viral. ¿Quién sabe? Una produce inflamación y pus. ¿Perdón? Una produce inflamación y pus o la inflamación ha sido de los linfocitos y o tejido de la y la otra no. No tiene protección. Ya. En cuanto a distribución de células sanguíneas, ¿han hecho moco fecal? ¿Todavía? Ya. ¿Alguien se acuerda? Dailí, Jonathan, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo hacemos el moco fecal en parásito? ¿No? Bueno, les adelanto, ¿sí? Normalmente cuando la infección es bacteriana, ¿qué se va a elevar? Los neutrófilos. ¿Ya? Normalmente. ¿Ok? ¿Qué pasa si la infección es viral? Normalmente se van a elevar los linfocitos y los monocitos. ¿Ok? En el hemograma, por eso el hemograma es un examen básico, de rutina. Si ustedes saben interpretar bien un hemograma, ya la hicieron. ¿Ok? Porque el hemograma les va a decir muchas cosas. ¿Ya? Si el paciente está con una reacción inflamatoria, sus glóbulos blancos se van a subir. Y dentro de su recuento de los glóbulos blancos, si los segmentados están alrededor de 80%, es muy probable que sea una infección bacteriana. ¿Ya? ¿Por qué les hablaba del moco fecal? Porque en el moco fecal ustedes van a aprender que también les vamos a informar polimorfonucleares o mononucleares. Es decir, estas células en el moco que se eliminen las heces. ¿Ya? Cuando el niño tiene mucha diarrea, empieza uno a identificar el moco porque es brillante, porque es pegajoso. ¿Ok? Cuando el niño tiene pañal, el pañal absorbe, ¿no es cierto? Y si el niño está con diarrea, el pañal absorbe todo el contenido y se queda el moco arriba. ¿Ok? Es como el moco que nos limpiamos de la nariz.
igualito, ¿ya? Entonces, ustedes pueden solicitar al laboratorio que les hagamos una prueba de moco fecal. Y ahí, si es positivo, es decir, si encontramos el moco fecal en laboratorio, les vamos a hacer un recuento de las células. Y les diremos, ¿tiene mayor cantidad de polimorfonucleares o tiene mayor cantidad de mononucleares? ¿Ya? Si son polimorfonucleares, está con una infección bacteriana. ¿Ok? Lo mismo en sangre. ¿Ya? Lo mismo. Pero si estamos con una infección viral, los que se van a elevar son los mononucleares. ¿Ok? Sea en moco fecal, sea en sangre, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean en un diferencial de sangre esta distribución diferente a la normal, ya van a poder identificar si estamos con algo bacteriano, si estamos con algo viral. Años anteriores, pacientes que estaban con COVID presentaban hasta 12% de monocitos. Y un recuento normal te permite hasta 8%, exagerado. ¿Ya? Entonces, 12% de monocitos era la respuesta al virus de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, estas células fagocíticas están en sangre, pero también están en tejido linfoide, están en el hígado, están en el vaso, en la médula ósea, están en los pulmones. ¿Ya? Por eso se dice que estos órganos ayudan al filtrado de microorganismos. ¿Cómo se hace la filtración entonces? ¿Cómo se hace la filtración? ¿Por qué son filtradores el vaso, el hígado? ¿Cómo filtra? ¿Qué es filtrar? Limpiar. Limpiar. Los pies son sacados. Se quedan, ¿no es cierto? ¿Cómo harán eso? No tienen un colador, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen? Aquí está la respuesta, les acabo de decir. ¿Cómo filtran? ¿Qué hacen estas células? No puede ser, es el sueño, la lluvia, el frío, ¿qué es? ¿Cómo filtran, chicos? Fagocitan. ¿Sí? Entonces el sistema retículo endotelial, a través de la fagocitosis, sirve como filtro. ¿Ok? Es súper interesante porque estas células que ustedes han conocido probablemente en primero o no sé en qué curso, les van a hablar tanto de cómo es el organismo de su paciente. ¿Ya? Neutrófilos elevados, vamos a tener probablemente una infección bacteriana. Puede ser infección urinaria, puede ser infección de alguna herida, ¿ya? No hay problema. Los basófilos normalmente llegan hasta un 1% y casi nunca vamos a tener mayor cantidad, ¿ok? Casi nunca. Los eosinófilos están muy relacionados con lo que son los parásitos y con lo que son las alergias, ¿ya? Estos eosinófilos que pueden tener un valor normal de hasta 5% en sangre, a veces cuando tenemos pacientes del trópico donde se tiene mayor cantidad de parasitosis, llegan hasta un 30%, ¿ya? Cuando estamos con algún caso de una alergia, una rinitis alérgica, una cosa así, alrededor del 10-15%. ¿Ok? Y lo más curioso es que, como dice acá, no solamente están en sangre, sino también están en los pulmones y están en las secreciones. Existe otra prueba que se llama recuento de eosinófilos nasales. ¿Ya? Ustedes nos solicitan eso, ¿qué hacemos en laboratorio?
Viene el paciente porque está con una rinitis alérgica, parece que todo el tiempo está resfriado, sana de su resfrío, se vuelve a enfermar. Entonces le tomamos una muestra del mojito, hacemos un extendido en un portaobjetos, coloreamos y observamos al microscopio. Cuando se trata de una rinitis, hasta 50% de eosinófilos en el moco. ¿Ya? Entonces, siempre esto es hipersensibilidad o parasitosis. ¿Ya? Y por último, los linfocitos y los monocitos que están muy ligados a las infecciones virales. ¿Ok? Bien. Ahora sí, ¿a qué le decimos fiebre? ¿Cuándo tenemos fiebre? ¿Qué es? Ya, es un tipo, es una respuesta, ¿sí? Pero un concepto más sencillo, ¿cuándo tenemos fiebre? Cuando la temperatura corporal está elevada, ¿ok? Entonces, esta elevación de la temperatura es común cuando hay respuesta inflamatoria, ¿ya? Si estoy con fiebre es porque mi organismo me está diciendo que tengo una inflamación en alguna parte de mi organismo, ¿ok? Y por eso es un síntoma importante de una enfermedad infecciosa, obviamente, ¿ya? ¿Por qué está tan relacionada la fiebre a las enfermedades infecciosas? Porque tenemos bacterias gram negativas, ¿sí? Que van a tener la facilidad de comportarse como pirógenos, ¿ok? Entonces, esta bacteria gram negativa ingresa a nuestro organismo y va a actuar como un pirógeno para que se eleve la temperatura corporal del virus, ¿ya? De alguna manera, les decía que esta es una respuesta. ¿Por qué? Porque hace que la producción de anticuerpos mejore, ¿ya? Cuando hay fiebre, hay una mejor producción de anticuerpos. Cuando hay fiebre, hay proliferación de linfocitos T, ¿ok? Y también vamos a tener acá este dibujito que nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa, ¿ok? Acá está nuestro macrófago frente a, fagocitando a una bacteria. Después de la fagocitosis vamos a tener, ¿no es cierto?, la eliminación de los, ¿qué era esto? El cuerpo residual, ¿sí? O los residuos. Y dentro de estos estaba la interleuquina 1, ¿se acuerdan? Esa interleuquina, su nombre genérico es una citoquina, porque puede ser la interleuquina 1, puede ser la interleuquina 6, que son las que también tenemos y que podemos cuantificar en laboratorio, ¿ya? Estas citoquinas viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hipotálamo y son las responsables de que se eleve la temperatura corporal, ¿ya? Entonces, estas prostaglandinas son una respuesta también, ¿ok? Como la mayoría se va a dar por causa de esto, está muy asociado a lo que es la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Entonces, es un síntoma de que algo está sucediendo en el organismo de su paciente. No vamos a tener fiebre así nada más. ¿Ok? Bien. Además de esto, vamos a tener a los interferones. ¿Sí?
Principalmente el alfa y el beta, que nos van a ayudar a controlar la replicación viral, y también la activación del sistema de complemento. ¿Ok? Este sistema de complemento se va a generar la lisis celular, ¿ya? Al final hay una lisis celular. ¿Qué es lisis? Destrucción, daño, muerte celular. ¿Ok? Cualquiera que sea la vía de activación del sistema de complemento va a concluir, va a culminar eliminando a la célula. ¿Ya? Y obviamente estamos con las natural killer, otro tipo también de defensa, ¿sí? Que va a analizar células blanco. Estas están muy relacionadas con células que han tenido una transformación, ¿sí? ¿Cuándo se transforman? Generalmente en el cáncer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos muchas maneras de responder. Están las células dendríticas, ¿sí? Que de alguna manera son parte de la respuesta inflamatoria. Y aquí es donde quería llegar. Bien. Entonces, fíjense, tenemos tantas maneras de que nuestro organismo responda a el ingreso de un agente extraño. El antígeno que ingrese, digamos, hagamos un análisis que ingrese por vía de las fosas nasales, con lo primero que se va a encontrar va a ser con el moco. El moco no le va a permitir ingresar directamente hacia lo que es nuestro organismo. Es muy probable que se encuentre con inmunoglobulinas A. Si es que ya hemos tenido la enfermedad antes, vamos a generar inmunoglobulinas A que van a estar presentes ahí, o directamente los macrófagos. ¿Ya? Vienen los macrófagos, fagocitan. Los restos de la fagocitosis van a activar el sistema de complemento. Los restos de la fagocitosis van a generar producción de interferones. Estos van a llamar a los natural killer e incluso a las células dendríticas. ¿Ya? Entonces, es una respuesta generalizada de nuestro organismo, ¿ya? Y mientras todo esto pasa, el organismo tiene también que mostrarnos lo que está sucediendo, y a eso es a lo que nosotros le llamamos respuesta inflamatoria, ¿ya? Y vamos a analizar en estos cuadritos así tan bonitos qué es lo que pasa. ¿Sí? Primero, digamos que se nos ha clavado un espino sucio. La cosa es que hemos hecho una lesión a la piel intacta. ¿Ok? Se nos ha clavado algo, nos hemos puesto un arete, estamos con un tatuaje nuevo, hemos tenido un accidente, ¿sí? Con el bisturí, el laboratorio con la jeringa, a veces el material de vidrio se nos rompe, ¿sí? Tenemos muchas maneras de crear, de generar una lesión, ¿ok? Hemos creado esta abertura, le hemos facilitado a esta bacteria el ingreso hacia nuestro organismo, ¿ok? ¿Quiénes son estos?
estos mastocitos, estos macrófagos, estas células que están de alguna manera a la expectativa de que ingrese algún cuerpo extraño, o estas que están circulando en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Este es un capilar. En el capilar, acá podemos identificar, este es un glóbulo blanco o un glóbulo rojo. Es un polimorfo nuclear, ¿sí? Probablemente un neutrófilo, ¿ya? Y estos van a ser los glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces resulta que estas células, estos mastocitos, estos macrófagos, van a tener gránulos de histamina al interior. ¿Ok? Entonces, ingresa la bacteria. Nosotros le hemos facilitado, o puede ser un folículo piloso. La bacteria, a pesar de la secreción sebácea o de sudor o lo que sea, logra ingresar, o a través de una herida, como nosotros estamos viendo. Inmediatamente estos que están cerca van a reconocer al antígeno, a la sustancia extraña, ¿sí? Y van a empezar a degranular la histamina, ¿ya? Cuando ustedes, ¿alguno de ustedes tiene alergia a algo? ¿Qué tomas? Un antihistamínico, ¿sí? Esa es la respuesta clave. Yo tomo un antihistamínico. ¿Qué quiero? Que esta degranulación de histamina cese. ¿Ok? Esa es la función del antihistamínico. Entonces ya no voy a tener esa respuesta tan exagerada, porque sabemos que es una hipersensibilidad. ¿Vale? ¿Ok? Normalmente, estos gránulos de histamina empiezan a degranularse y van a tener un efecto sobre los capilares. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el efecto? Que van a permitir, ¿sí? Los capilares van a empezar a ensancharse y van a permitir que estos neutrófilos puedan pasar a través de la pared capilar hacia el sitio donde se ha identificado al antígeno. ¿Ya? Y luego, ¿no? Fíjense, ese neutrófilo que habíamos identificado ya está cerca, ¿ok? Ya logró pasar, atravesó esta barrera de los capilares bajo el efecto de la histamina y logró llegar hacia la zona donde están los antígenos. ¿Para qué? ¿Para qué está pasando el fagocito? Para fagocitar. ¿Dónde están estos antígenos que estaban ingresando a través de la herida? Ya están fagocitados. ¿Ok? Esa es la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Por eso cuando uno tiene una inflamación, cuando uno tiene una alergia, se toma un antihistamínico para evitar, para frenar que esta degranulación de histamina no descomponga totalmente a su organismo. ¿Ok? Entonces, pasaron los fagocitos, lograron fagocitar y, por supuesto, limpiar la zona. ¿Ok? ¿Está claro esto? Clarísimo. Son súper didácticos estos cuadritos. ¿Ya? Entonces, eso está pasando en el exterior, digo en el interior. ¿Sí? Al interior se están degranulando la histamina, están pasando los fagocitos a través de la pared de los capilares, llegan hacia donde esté el antígeno, lo fagocitan. ¿Sí? Y exteriormente, ¿qué está pasando?
esta situación. ¿Ya? ¿Qué vemos cuando tenemos una zona inflamada? ¿Qué ven ustedes ahí en esos pobres dedos? Alguien les ha dado un pisotón, una llanta de una moto ha pasado por encima. ¿Sí? ¿Qué vemos? ¿Qué es rubor? Enrojecimiento. Ya. Calor, porque se eleva la temperatura. Tumor, fíjense cómo se crece, ¿no es cierto?, la zona que está inflamada. Y por supuesto, dolor. ¿Ya? Entonces, antes de que se identificara así de manera tan minuciosa cómo se da este proceso de la respuesta inflamatoria, ustedes podían identificar a través de la tétrada de Celsius. ¿Qué nos decía Celsius? Si hay estas 4 cosas, hay una respuesta inflamatoria. ¿Ya? Si yo veo que está rojo, si yo toco y está caliente, si yo veo que hay tumoración, acrecido, y si el paciente siente mucho dolor, probablemente sea una respuesta inflamatoria. ¿Ya? Entonces, por fuera nosotros vemos así. Y por dentro está viendo fagocitosis, está viendo llamada de todo tipo de respuesta innata de nuestro organismo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se da esta fagocitosis? ¿Qué propiedades tienen que tener los fagocitos? Una cosa son los pasos de la fagocitosis y otra cosa son las propiedades que tienen que tener los fagocitos. ¿Cuáles eran los pasos de la fagocitosis? Adhesión. ¿Qué más? Adhesión, ingreso, ¿qué más? Fagosoma, lisosoma, Ya. fagosoma. Se acerca, se forma el fagosoma, hay un fagolisosoma, la digestión, ¿sí?, del cuerpo. Después de esa digestión, exocitosis de los residuos. ¿Sí? Esos son los pasos de la fagocitosis. Pero los fagocitos además tienen que tener 4 propiedades. ¿Sí? Si no tienen estas 4 propiedades, difícilmente van a cumplir su función de fagocitosis. ¿Cuáles son? La primera, la quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? ¿Qué es? ¿Ya? ¿Sí? Hay una atracción química, ¿no es cierto? Ahí va a estar, por ejemplo, presente la interleuquina, ¿ok? La interleuquina llama, es como un timbre, ¿no es cierto? Y el fagocito, que es buen fagocito, va a responder a este llamado, si ustedes, ¿ya? La segunda propiedad, la diapéresis. ¿Qué es la diapéresis? Es la manera que salen los fagocitos del torrente sanguíneo al igual. La capacidad de atravesar, ¿no es cierto?, barreras de bacterias. Esto de acá creo que está en la otra. Esto de acá, el hecho de pasar a través de la pared de los capilares, es lo que nosotros lo conocemos como diabetes. ¿Ya? Puede. ¿Va a cambiar de forma? Sí. ¿Ok? Pero esa es una propiedad que tiene el fagocito. ¿Ya? Entonces va a poder atravesar para llegar hasta esta zona. ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente propiedad? El ameboidismo. ¿Qué significa ameboidismo?
¿Qué significa ameboidismo? Es la propiedad de desplazarse como ameba. ¿Ya? Para que pueda atravesar, ¿no es cierto?, estas paredes, va a emitir estos pseudópodos. ¿Ok? ¿Qué significa pseudópodo? Que es como un pie falso, ¿no es cierto? Pseudo es que en realidad no es, parece pero no es. Esto parece un pie falso. En realidad no tiene el fagocito estas patitas, como patitas. Pero para fagocitar, va a emitir estos pseudópodos que le van a permitir transportarse de un lugar a otro. ¿Ya? Y ahí vamos a tener lo que es la diapéresis y el ameboidismo, que es esta capacidad así como de abrazar y de poder introducir al acto. ¿Ok? Entonces, este fagocito, para ser un buen fagocito, tiene que tener esas propiedades. ¿Ya? Tiene que poder responder a las sustancias químicas, porque todo se da a través de sustancias químicas. Tiene que poder emitir estos pseudópodos para poderse mover, trasladarse con estos movimientos ameboides, por eso se llama ameboidismo. Y por último también tienen que poder fagocitar. ¿Ok? Entonces, tenemos la tétrada de Celsius, esas 4 características externas que a ustedes les van a permitir identificar una inflamación. ¿Ya? Pero también tenemos que resaltar las propiedades que tienen que tener los fagocitos para poder fagocitar. ¿Bien? ¿Está claro? Muy bien. Quimiotaxis, diapéresis, ameboidismo y fagocitosis. A veces, por ejemplo, cuando tenemos lo que se llama padastro, ¿no?, un exceso de piel aquí alrededor de las uñas, y no lo cortamos y no lo jalamos, nos vamos a generar una imagen similar a esta, ¿no es cierto? Nos va a doler, va a estar enrojecido, va a tener como fiebre, va a tener calor en una zona y por supuesto mucho dolor. Entonces estoy generando yo una respuesta inflamatoria cuando hago esa operación. ¿Ok? Bien. Bien, esto es entonces como un resumen, ¿ok? Acuérdense que en las clases anteriores habíamos hecho como una división de la respuesta inmune y decíamos o es innata o es adquirida, y la adquirida o es activa o es pasiva. Y la activa o es natural o es artificial. Y la pasiva o es natural o es artificial. Cuando en realidad no vamos a tener o una cosa o la otra, sino una vez que ustedes ya han entendido perfecto y pueden reconocer el tipo de respuesta que se da,
estamos listos para ver que va a ser un seguimiento en realidad. ¿Ya? Es como que lo primero que sale, ¿ok? Y la continuación va a ser, por supuesto, la respuesta activa. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos antígenos, ¿no? Bacterias, hongos, parásitos, virus. Lo primero con lo que estos antígenos se van a encontrar va a ser con qué? Con nuestras respuestas innatas. ¿Sí? ¿Qué respuestas innatas? Tú, párate y lee, por favor. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? No, tu compañero de atrás. Me he olvidado tu nombre. Jordan. Jordan. ¿Qué va a pasar con las bacterias, hongos, parásitos y virus? ¿Qué va a pasar? Explica. Tienen que poder leer esta diapositiva porque es el resumen de todo lo que hemos visto. Vamos, Jordan. ¿Qué pasa? Los parásitos de bacterias de los hongos van a resultarse o van a ser fagocitadas por lo que son las respuestas innatas. Primeramente sería ¿Dónde se dan la fagocitosis? el mecanismo de respuesta innata, mecanismo de... Es un mecanismo de la... Ya, está bien, es un mecanismo. Pero ¿dónde se da la fagocitosis? ¿Al interior de tu organismo o al exterior? Al interior. Al interior. Entonces, ¿no va a ser lo primero la fagocitosis? ¿Qué va a ser lo primero? Jordan está. Todo está en la diapositiva. Solo tienen que leer la diapositiva. Tienen que explicar lo que ya les he explicado en estas 3 clases. Vamos, Jordan. ¿Qué pasa con una bacteria? ¿Tú? ¿Qué pasa con la bacteria? Ya. ¿Con qué respuesta innata? ¿Dónde está el sistema de complemento? ¿Adentro o afuera? Adentro. ¿Ya ha entrado la bacteria así de facilito para generar una respuesta innata? No. Ya, primero tiene que atravesar la piel. ¿Qué dice pues aquí? Piel. ¿Alguien estaba levantando la mano por acá? Ah, ahí está la piel. Sam, tú, explica, ¿qué pasa? Entra la piel por el mecanismo. ¿Por dónde entraría la piel? ¿Cómo atravesaría la piel? Te preguntan, ¿por dónde entraría la piel? Una herida, pues. Ya, puede ser una herida. Muy bien. ¿Cómo te has hecho esa herida? Un accidente puede ser por agujas. Algo punzocortante. Ya, muy bien. ¿Qué más? Luego, ¿Está entrando por la piel o por las mucosas? Puede entrar por la piel, puede entrar por las mucosas. Ya. ¿Qué más pasa ahí? Una vez que ingresa, se activa
¿Por dónde está queriendo ingresar? Si allá dice ácidos, bilis, ¿por dónde está queriendo ingresar? ¿Ya? Es decir, que al antígeno yo me lo estoy comiendo, ¿sí? Me gustan tanto el pollo a la brastel que aquí en la esquinita voy, ¿ya? Pero resulta que ese pollo tiene una bacteria. ¿Con qué se va a encontrar la bacteria? Con los ácidos, con la bilis, ¿sí? Del aparato, el pH ácido del estómago. Se supone que estas cosas de acá, ¿qué quieren hacer? Quieren impedir la entrada de agentes extraños, ¿sí? Por eso tenemos la piel, por eso tenemos los ácidos, por eso tenemos la bilis, por eso tenemos las inmunoglobulinas en las mucosas, ¿ya? Muchas veces esto es suficiente, ¿sí? Nos comemos el pollito y listo, no pasa nada, porque el pH de nuestro estómago acabó con la bacteria, ¿ok? Entonces, esa es su función, impide la entrada de los agentes extraños. ¿Es respuesta innata? Sí, es respuesta innata. Es nuestra primera respuesta, ¿ok? ¿Qué pasa si esto no es suficiente para que la bacteria, el hongo, el parásito, el virus ingrese? ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a activar? El sistema de complemento, los natural killers, los neutrófilos, los macrófagos. ¿Ok? Entonces no es que o tienes respuesta innata o tienes respuesta adquirida, sino es que primero es tu respuesta innata con todos sus procesos y después viene también la respuesta adquirida. ¿Ok? Y la misma persona responde, sí, la misma persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Si estas barreras están alteradas o el agente penetra por otra vía, quiere decir que vamos a activar el sistema de complemento. ¿Cuándo puede estar esta barrera alterada? Charet, no duermas. Solito se ha caído el celular. Tú lo has derramado. ¿Sí? ¿Cuándo está alterada esta barrera? Ejemplo. Ya es hora, no, falta todavía. ¿Cuándo está alterada esta barrera? Cuando el sistema inmune está bajo, ya hay otras heridas, puede ser, ¿sí? El sistema está ocupado. Dime. Quemaduras. Excelente. ¿Cuándo no te va a proteger la piel? Cuando eres un paciente con quemaduras. ¿Ya? Entonces, el paciente con quemaduras no tiene pues piel, directamente va a atravesar la piel con facilidad. Pero ¿con qué va a responder su organismo? Con el sistema de complemento, con los linfocitos, con los naturales. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando todo esto se activa, el sistema de complemento, los linfocitos, los neutrófilos y los macrófagos, vamos a tener la activación del sistema de complemento y vamos a tener la emisión de estas quimioquinas. Les estoy repitiendo varias veces porque esto podemos cuantificar en laboratorio. ¿Ya? Con el COVID han empezado a pedirnos muchas pruebas que antes no eran tan comunes. Si te piden una interleuquina 6 es para ver qué tanto está respondiendo tu cuerpo a la inflamación. ¿Ya? Cuando está por encima de los valores normales, significa que hay una inflamación generalizada de tu organismo. ¿Ok? Entonces, estas
estas interleuquinas, estas sustancias químicas van a abrir la vasculatura para permitir el acceso al foco de la infección, ¿no? Lo que veíamos, la histamina, por ejemplo, hace también que se abra la vasculatura, ¿sí? Y al abrirse la vasculatura pueden pasar estos neutrófilos hacia el lugar de la infección, ¿ok? Todo esto está pasando al interior, ¿sí? Y nosotros al exterior vemos que hay calor, que hay rubor, que hay tumor, que hay dolor. Es una respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Nos hacemos el agujero para ponernos una arete y nuestra oreja está así, roja, hinchada, nos duele, ¿no? Y por dentro todo esto está pasando, ¿ya? ¿Qué pasa si nada de esto es suficiente? Si estas medidas no son eficaces, va a iniciarse la inmunopatogenia, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mi organismo ya ha luchado con mecanismos de barrera, ya ha luchado con fagocitosis, ya ha activado el sistema de complemento, ¿sí? Ya ha generado fiebre, ya se ha puesto roja la zona, etcétera, etcétera. Pero todavía este antígeno está presente. La siguiente respuesta, ¿cuál va a ser? La producción de anticuerpos, ¿ok? Y cuando hablamos de producción de anticuerpos, ya estamos hablando de ¿qué? ¿Respuesta innata o respuesta adaptativa? Adaptativa. ¿Ok? ¿Por qué adaptativa? Porque estos anticuerpos que se van a generar van a ser específicos contra este que ha iniciado todo el problema. ¿Ya? ¿Perdón? Con memoria. Estos anticuerpos, en primera instancia, van a generar inmunoglobulinas M, ¿ok? Pero después, en más o menos 14 días, estas inmunoglobulinas M van a tener la capacidad de quedarse como memoria y poder generar las inmunoglobulinas G, ¿ok? Entonces, la M es de actividad actual y la G es de memoria, ¿ya? Pero ambas son específicas y esa especificidad ha tenido que formarse después de toda esta lucha. ¿Estamos de acuerdo? Eso es así de simple, ¿ya? ¿Alguna duda? No. ¿Hemos entendido? Sí. ¿Qué campos son estos ciertos? ¿Cuáles van a ser estas citoquinas? Normalmente las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral. Dentro de los interferones vamos a tener al interferón alfa, al interferón beta, e incluso vamos a tener al interferón gamma, que solamente se activan cuando el antígeno que ha ingresado es un virus, ¿ya? Entonces pueden pedir cuantificación también de interferón al laboratorio para asegurarse que se trata de una respuesta viral, ¿ya? Este es específico para los virus. Tanto que incluso se utiliza en el tratamiento de las hepatitis, se les da interferón gamma a los pacientes, ¿ya? Porque eso ayuda a que el organismo mejore más rápidamente y que el daño hepático no sea tan, ¿ok? Es una parte, ¿ya? Ahora, estas quimiosinas o quimioquinas, que son proteínas de peso molecular pequeño, que están muy asociados a la respuesta inflamatoria, ¿sí? Por ejemplo, son parte del sistema de complemento.
el componente C3 o el componente C5, que es parte de esta cascada proteolítica, que va a ser o va a actuar como una quimioquina, ¿ya? Al mismo tiempo que están defendiendo al organismo, van a tener la capacidad de atraer a otros factores para que los ayuden, ¿ya? Bien, hasta aquí ya hemos pasado todo lo que es la respuesta innata, ¿ya? ¿Quiénes van a participar en la respuesta adaptativa o adquirida? Los linfocitos B, los linfocitos T. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferenciación? Cuando estos linfocitos se desarrollan en nuestra médula ósea, en nosotros, en los mamíferos, van a recibir el nombre de linfocitos T. Y cuando maduran en el timo, linfocitos T. ¿Ya? Entonces va a depender del lugar donde maduran. ¿Ok? Estas células, estos linfocitos T, ¿sí?, reacomodan sus genes de inmunoglobulina. Por eso los linfocitos son tan importantes. ¿Ok? Y en realidad, cuando tenemos linfocitos B inmaduros, todos los linfocitos B inmaduros que están circulando en nuestro torrente sanguíneo van a llevar en su superficie inmunoglobulina N. ¿Ya? Por eso, cuando tenemos una infección activa, lo primero que se eleva es la IgE. ¿Ya? Si ustedes nos piden al laboratorio un examen, cuantificación de anticuerpos, nosotros les vamos a informar cantidad de IgM, cantidad de IgG. Y ustedes se tienen que acordar que IgM significa enfermedad activa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el linfocito B siempre va a estar circulando con inmunoglobulinas M en la superficie. ¿Ya? Por eso es lo primero que se eleva. Y fíjense acá, todo inicia con una célula progenitora, de la cual, de esta célula progenitora pluripotente, vamos a tener un progenitor mielocítico y un progenitor linfocítico. ¿Ok? Esto está pasando en la médula ósea. ¿Sí? De acá, del progenitor linfocítico, vamos a obtener a los linfocitos T. Y tras una maduración, a los linfocitos T. Y también los natural killer. Los natural killer igual son linfocitos. ¿Ok? Y de este progenitor mielocítico vamos a tener a las células formadoras eritroides, que van a llegar a ser los glóbulos rojos o eritrocitos. Los megacariocitos, que luego de su maduración se convierten en plaquetas. Unidad formadora de basófilos, unidad formadora de eosinófilos, unidad formadora de granulocitos, de ahí vamos a tener a los neutrófilos y por supuesto a los monocitos. Estos monocitos van a formar parte o se van a convertir en células en macrófagos cuando pasen a diferentes zonas del organismo. ¿Ya? Esta es la formación entonces. ¿Ok? Ya sabemos nosotros que, por ejemplo, cuando hay agregación plaquetaria o cuando hay un exceso de producción de plaquetas, las plaquetas tienen tromboxanos, ¿sí? Y esto es justamente para evitar que haya formación de coágulos en
en el organismo del paciente. En nuestros pacientes con COVID era vital el recuento de plaquetas, ¿ok? Para ver si ya estaban con problemas de coagulación o no, ¿sí? Y por supuesto, toda la sed, ¿ya? Entonces, esto ya lo hemos recordado, sabemos cómo participan, sabemos que estos linfocitos T y estos linfocitos B van a ser parte de nuestra respuesta adaptativa. ¿Ok? Es el linfocito en realidad el que va a transportar a las inmunoglobulinas. Y cuando estas inmunoglobulinas encuentren un antígeno adecuado, van a pasar a formar parte de lo que se conoce como inmunidad de memoria. ¿Ya? Se quedan en una célula pluripotencial y cuando tu organismo se vuelve a encontrar con ese antígeno, entonces salen y empiezan a generar anticuerpos específicos. ¿Ya? Ok.